Descubre cómo nacieron las 12 tribus de Israel, qué papel jugaron en la historia bíblica y qué teorías existen sobre el destino de las 10 tribus que desaparecieron en el exilio. Entenderás las raíces del pueblo de Israel, su impacto en la historia humana y conocerás los misteriosos caminos por los que podrían haberse dispersado las tribus perdidas. Las 12 tribus de Israel no son solo un capítulo en la Biblia. Son el corazón palpitante de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Hijos de una promesa. Herederos de una tierra. Protagonistas de un pacto eterno con Dios. Desde los días de Abraham hasta las guerras contra imperios colosales como Asiria y Babilonia, su historia está marcada por milagros, traiciones, reinos, exilios y una promesa que aún hoy sigue viva. Pero, ¿qué pasó con las 10 tribus que desaparecieron? En este vídeo, viajaremos al inicio de esta historia milenaria, desde Jacob hasta las guerras de los reinos divididos, y las teorías más fascinantes sobre las tribus perdidas. Todo comenzó con un hombre, Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Un hombre que peleó por la bendición, que engañó a su hermano para obtener la primogenitura, y que huyó hacia el este para salvar su vida. Allí, entre las colinas de Harán, Jacob conoció a Raquel, y se enamoró. Pero su historia de amor no sería fácil. El padre de Raquel, Labán, lo engañó. Le dio primero a Lea, su hija mayor. Jacob trabajó 14 años para poder casarse con ambas hermanas, y de ellas, junto con sus 2 siervas Bilha y Zilpa, nacieron los 12 hijos que darían origen a las 12 tribus de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Fabulón, José, dividido en Manasés y Efraín. Benjamín. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel después de que luchara con un ser divino durante la noche. Desde entonces, sus hijos pasaron a llamarse los hijos de Israel o simplemente, los israelitas. Un detalle curioso, José tuvo 2 hijos en Egipto, Manasés y Efraín, y Jacob los adoptó como suyos, otorgándoles tribus propias. Pero no todo fue gloria. Los hijos de Jacob se establecieron en Egipto gracias a José, quien fue vendido por sus hermanos pero terminó como visir del faraón. Pasaron los años, y un nuevo faraón olvidó a José. Y los israelitas pasaron de huéspedes, a esclavos. Entonces surgió Moisés, de la tribu de Leví. Guiado por Dios, condujo al pueblo a través del desierto. Recibieron la ley en el Sinaí. Y tras 40 años, entraron por fin en Canaán, la tierra prometida. Pero esta tierra no se obtuvo sin lucha. Bajo Josué, las tribus invadieron, guerrearon y se establecieron. Allí, las tribus se repartieron el territorio. Cada una, menos Leví, que fue consagrada al servicio del templo. Judá se convirtió en la más influyente, y de ella descendieron los reyes más grandes, David, Salomón, y siglos más tarde, Jesús de Nazaret. Por un tiempo, las tribus vivieron como una confederación. Pero cuando la amenaza filistea se hizo insoportable, exigieron un rey. Primero fue Saúl. Luego David, el pastor que derrotó a Goliat. Y finalmente Salomón, sabio y opulento, quien construyó el primer templo de Jerusalén. Pero tras su muerte, todo se vino abajo. El reino se dividió. Norte, el reino de Israel, con 10 tribus. Sur, el reino de Judá, con las tribus de Judá, Benjamín y los levitas. Los del norte crearon sus propios templos y reyes. Los del sur permanecieron fieles a Jerusalén. En el año 722 a.C., el imperio asirio destruyó el reino del norte. Y con ello, las 10 tribus del norte desaparecieron. Los asirios deportaron a la población israelita y la dispersaron por sus dominios. Nunca volvieron. Solo sobrevivieron las del sur, Judá, Benjamín y los levitas. Estas serían los ancestros de los judíos, como los conocemos hoy. Años después, en 587 a.C., el imperio babilonio destruyó Jerusalén, quemó el templo y exilió al resto a Babilonia. Pero, a diferencia del norte, ellos sí volvieron. Gracias a Ciro el Grande, rey de Persia, reconstruyeron su templo y su identidad. Desde entonces, el misterio ha permanecido. ¿Qué fue de las 10 tribus perdidas? Investigadores alrededor del mundo se han dedicado a lo largo de los siglos a rastrear el paradero de las tribus, lo cual ha llevado a plantear un puñado de teorías alrededor de este misterio como Bene Israel. Según la tradición Bene Israel, después de siglos de viajar a través de Oriente Medio desde Israel, sus ancestros llegaron a la India y lentamente se asimilaron a la comunidad de su alrededor,
pero manteniendo particulares tradiciones judías. Sin embargo, autoridades judías no han reconocido oficialmente a los Bene Israel como una de las tribus perdidas. Beta Israel de Etiopía. Los Beta Israel son judíos etíopes, también llamados falasas en el pasado. Algunos miembros de Beta Israel, así como varios escolares judíos, creen que descienden de la tribu de Dan, lo que se opone a la historia tradicional etíope de que descienden de la reina de Saba, quien se teoriza fue una de las concubinas del rey Salomón. Pastún de Afganistán y Pakistán. Los pastún son predominantemente musulmanes, nativos de Afganistán y Pakistán, que conservan códigos de honor y costumbres religiosas preislámicas. No obstante, el mito del origen pastún en las tribus perdidas de Israel nunca se han concretado a través de pruebas históricas concretas. Japoneses. Algunos escritores han especulado que el pueblo japonés es descendiente directo de parte de las 10 tribus perdidas. Muchos otros autores siguieron han especulado sobre rituales paralelos entre japoneses e israelitas en un intento por sustentar la hipótesis. Arimasa Kubo, un ministro cristiano, comenta que muchas costumbres y ceremonias tradicionales en Japón son muy similares a aquellas del antiguo Israel. Postulaba que, quizá, estos rituales vinieran de los judíos a través de miembros de las 10 tribus perdidas de Israel, que pudieron haber llegado al antiguo Japón. Aztecas. Tras el descubrimiento de América, los pensadores de la época empezaron a teorizar sobre el origen de los pueblos indígenas. Se argumentaba que eran descendientes de los supervivientes de la Atlántida, de los huidos de Troya o de los cartagineses tras las guerras púnicas. Pero la hipótesis que se impuso durante los primeros 200 años tras la conquista fue que los indios americanos eran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. En la historia de las Indias de Nueva España, también conocida como Códice Durán, del dominico Fray Diego Durán, 1537 a 1588, está formulada expresamente por primera vez esta hipótesis. Durán creyó que los indios de México eran de linaje hebraico. El mismo planteamiento se encuentra en El origen de los indios del Nuevo Mundo, de Gregorio García, 1575 a 1627. Aunque su libro se dedicó al estudio de los indios del Perú, García mencionó también las culturas mexicanas y agrupó a todos los pueblos precolombinos en una tesis unificadora. El libro tercero de su obra se dedica a probar cómo los indios proceden de los hebreos de las 10 tribus que se perdieron. García estableció además las posibles rutas de acceso de las tribus perdidas, comparando su llegada a América con Moisés y los judíos del Egipto faraónico. Los unos y los otros tardaron décadas en llegar a sus respectivas tierras prometidas, pues García encontraba semejanzas entre las historias de los indios y lo que la Divina Escritura cuenta sobre el Éxodo. Las 12 tribus de Israel nos hablan de identidad, fe y resistencia. Son la base de una historia milenaria que aún hoy nos interpela. 10 de ellas se perdieron, pero no del todo. Porque siguen vivas en las leyendas, en las culturas, en la esperanza de millones que creen que algún día se reunirán. ¿Dónde están? ¿Volverán? Tal vez, en algún rincón del mundo, caminen sin saber quiénes son realmente. Y tú, ahora conoces su historia. Si te apasionan los misterios bíblicos y las historias olvidadas por el tiempo, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo viaje épico por las páginas de la historia sagrada.